Envío un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en este momento para recibir la palabra de Dios. Y estoy convencido que el Señor hablará directamente a su alma, a su espíritu, para direccionar áreas que necesitan ser direccionadas conforme al diseño de Dios. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre unos ofrecimientos que esclavizan. Diga conmigo, ofrecimientos que esclavizan. Hay algo importantísimo de lo cual debemos partir para tener claridad. El plan de Dios, escúchame bien, el plan de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, para cada uno de nosotros, su pueblo, es que nosotros caminemos en plena libertad. Diga conmigo, Dios me ha creado para caminar en plena libertad. Hermano, Dios no quiere que usted viva esclavizado del pecado. Dios no quiere que usted viva esclavizado del tiempo, que usted viva esclavizado del trabajo, que usted viva esclavizado de pasiones, de relaciones tóxicas. No, el Señor te ha creado y te ha diseñado para que viva en plena libertad. Por eso es que el cuadro de Faraón resistiendo a toda costa la salida de los israelitas de la tierra de Egipto nos muestra de una manera muy clara cómo actualmente sigue Satanás planteando sutilmente ofrecimientos a la iglesia, ofrecimientos al pueblo de Dios para que éste se mantenga en esclavitud. Lo mismo que sucedió en aquel tiempo. Algunos datan esta fecha de 1280, 1240 antes de Cristo, cuando ocurrió la liberación del pueblo de Israel, de la nación o de la esclavitud egipcia. Pero desde ese tiempo y hoy en día, los mismos ofrecimientos que le hizo Faraón a Moisés, los sigue haciendo Satanás de manera sutil al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Ahora, estos ofrecimientos de los cuales voy a estar hablándole en esta mañana, que siguen siendo planteados con gran fuerza. Hay algo que me inquieta en este tiempo, y es que parece ser que la iglesia del Señor se está dejando convencer poco a poco para acceder a la esclavitud, a esa esclavitud de la cual Cristo ya nos hizo libres. Así lo dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. A libertad fuimos llamados. No debemos volvernos a someter a esclavitud. Pablo, enojado, con ira santa, le dice a los cristianos de Galacia: ¿tan tontos sois que habiendo comenzado en el espíritu vais a acabar en la carne? En otras palabras, Cristo ya les liberó, les sacó de la esclavitud, y ahora ustedes quieren nuevamente volver a entrar en esa prisión de esclavitud. Iglesia, hay 4 ofertas que Faraón le hizo a Moisés, tratando de convencerlo para que accediera a sus condiciones. Porque el único propósito de Faraón al hacerle estos ofrecimientos a Moisés y a su pueblo era poder él seguir manteniendo el control, seguir manteniendo el dominio sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora, lo maravilloso de esta historia real, porque como todo lo que encontramos en la Biblia es real, ocurrió, está corroborado por la historia, está corroborado por los hallazgos arqueológicos. La liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio está corroborado que fue algo que existió, fue cierto. Entonces, lo lindo de este episodio verdadero es que Moisés se mantuvo firme contra los ofrecimientos que Faraón le estaba haciendo, pero también se mantuvo fiel al mandato que Dios le había entregado para que pudiera sacar al pueblo de Israel. Entonces, 2 cosas importantes: Moisés se mantuvo firme contra los ofrecimientos de Satanás y fiel a los mandatos del Señor. Tengan en cuenta, por favor, esas 2 cosas importantes. Por eso quiero que entonces estudiemos en esta mañana cuáles fueron esos ofrecimientos que esclavizan y que debemos estar muy atentos y revisar en nuestra propia vida. ¿Qué tanto estamos nosotros permitiendo
que esos ofrecimientos sean aceptados en nuestra vida. El primer ofrecimiento lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo 8, 25. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Otra vez, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. En otras palabras, lo que Faraón le estaba diciendo a Moisés y a su pueblo Israel es: está bien, adoren a Dios, pero dentro de Egipto. Adoren a Dios, pero dentro de mi comarca, pero dentro de mi dominio, pero dentro de mi jurisdicción. ¿Sabe? Aceptar esta oferta faraónica significaba continuar bajo la opresión de la esclavitud. Aceptar esta oferta constituía prácticamente en privarse de la promesa que Dios le había entregado a Moisés y a su pueblo. Por eso es tan delicado cuando empezamos a aceptar esta clase de ofrecimientos satánicos, pensando que de pronto son viables. Dios le había dicho a Moisés de una manera clara, de una manera directa, le había dicho: Moisés, te envío a la casa de Israel, te envío a mi pueblo escogido para que los saques de la tierra de Egipto. O sea, había sido muy claro el Señor con ese llamamiento, con ese llamado. Ahora bien, permitimos esclavitud en nuestra vida cuando decidimos obedecer parcialmente a Dios. Entienda esto: cuando empezamos a ser selectivos en cuanto a qué vamos a obedecerle a Dios y qué no le vamos a obedecer a Dios, cuando empezamos a clasificar los mandamientos de Dios y decimos: estos sí los obedezco y estos todavía no, aunque sabemos que debemos obedecer a Dios, entonces ahí es donde empezamos a recorrer el camino hacia la esclavitud. ¿Saben por qué? Mis hermanos, porque Satanás, él está esperando que nuestra obediencia no sea perfecta hacia Dios. Él está esperando que nuestra obediencia sea parcial, porque esas áreas en las que nosotros no nos queremos rendir a Dios se convierten en un derecho legal para que Él pueda seguir manipulándonos, para que Él pueda seguir buscando maneras de plantearnos ofrecimientos y nosotros nos sintamos tentados a aceptarlos. Con Dios, o mejor dicho, no con Dios, con Satanás, tenemos que ser radicales. Así como nuestro compromiso con Dios también tiene que ser radical. Faraón le estaba planteando a Moisés: adoren a su Dios, pero dentro de mi reino. Esto significaba entonces: adoren a Dios, pero ustedes continúan bajo mi yugo. Adoren a su Dios, no hay nada de malo en eso. De hecho, la cultura egipcia es una cultura, y más en el tiempo bíblico, una cultura politeísta. Incorporar un Dios más dentro de tantos que tenían no era problema. Pero lo que sí generaba un problema de aceptación para Faraón era la demanda que Dios le entregaba a través de Moisés para su pueblo. Y es: adoraremos a Dios, pero fuera de Egipto. Fuera de Egipto. Y eso no le gustó a Faraón. Y eso no le gusta a Satanás. Cuando un cristiano la tiene clara y se enfrenta al enemigo y le dice: no quiero tener absolutamente nada que ver con tu reino, no quiero absolutamente negociar nada contigo, eso no le gusta al diablo. Y entonces él va a buscar estrategias sutiles para que usted deje de ser radical en cuanto a su compromiso con Dios. Hoy día luchamos con la tentación de adorar a Dios, pero de adorarlo sin consagración. Y esa fue la propuesta faraónica, ¿sí? Y resulta que la consagración nos lanza un reto. Nos guste o no nos guste, la consagración nos reta a salir de Egipto. El apóstol Juan claramente dijo: ¿quieres ser amigo del mundo? Sencillo, te constituyes en enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios?
pues te constituyes en enemigo del mundo. Aquí no hay posiciones neutras. Aquí no hay de que podemos estar en los dos bandos. Sencillamente, o somos o no somos. O somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. Pero no podemos pertenecer a ambos bandos. Quiero que no me malentienda, por favor, cuando hablo de consagración. Porque cuando hablo de consagración no te estoy diciendo que ahora tú tienes que aislarte de los tuyos, que tienes que ahora volverte petulante, engreído, odioso con las personas que de pronto rechazan tu fe. Y que entonces tienes que sentirte superior a ellos porque tú sí eres santo y ellos no. No me estoy refiriendo a eso. Eso es un error. Lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de consagración es que Dios nos reta definitivamente a renunciar a la influencia del sistema mundano. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando Satanás nos hace este primer ofrecimiento, lo que nos está haciendo querer creer es que podemos seguir siendo cristianos y al mismo tiempo mundanos. Y eso no puede ser así. No se puede sacar de una misma abertura, de un mismo manantial, dos clases de agua. Agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. Pero las dos no pueden salir de la misma abertura. Tú no puedes decir que eres cristiano y sin embargo amas el sistema del mundo. Y sin embargo te identificas con las cosas del mundo. La iglesia de este tiempo hemos caído en un error, y es que por el afán de que nos acepten en el mundo, estamos negociando terriblemente nuestra identidad en Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra identidad? Que somos luz. Pero la pregunta es, ¿estamos alumbrando lo suficiente en las tinieblas del mundo? ¿O las tinieblas del mundo están apagando nuestra luz? Por eso, renunciemos a la influencia del sistema mundano que pretende mantenernos esclavizados espiritualmente de manera sutil. Quiero que te quede algo claro con respecto a este primer ofrecimiento, mi amada iglesia. Que nos quede claro que el compromiso y la obediencia que Dios espera de nosotros para con Él, escúchame bien, no son negociables. La obediencia y el compromiso que Dios espera de parte de nosotros hacia Él no es negociable. Debe ser radical. Por eso es que el Señor tiene que permitirnos de tiempo en tiempo vivir ciertas pruebas, ciertas dificultades. Y si no aprendemos en esos escenarios de prueba y dificultad, el Señor entonces va a permitir persecución. Primero envía dificultades, primero envía pruebas. Pero si seguimos en lo mismo y no decidimos verdaderamente pasarnos al bando al cual se sobreentiende que pertenecemos y queremos seguir caminando en los dos rieles, entonces la estrategia eficaz de Dios para que nos decidamos en cuál riel nos vamos a parar es la persecución. Y por eso es que antes de que Cristo venga por su iglesia, va a venir una persecución. Eso está proféticamente descrito en la palabra. Para poder tener el privilegio de decidir realmente quiénes somos. O somos de Dios o somos del mundo. Porque parece ser que la pandemia, que se sobreentiende que debería haber dejado esa ganancia, no se está demostrando. Se sobreentiende que debería ser así. Pero hermanos, el Señor no se da por vencido con su pueblo. Él tiene un anhelo y es hacer que su pueblo se defina. Que su pueblo entienda que somos de Él por encima de cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Diga conmigo esta verdad. No se puede obedecer a Dios a medias. Otra vez, dígalo bien fuerte. No se puede obedecer a Dios a medias. A Dios se le sirve con integridad. La palabra íntegro significa sólido, completo, entero. Dios espera integridad de parte de nosotros. El segundo ofrecimiento que le hizo Faraón a Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 28. Éxodo 8, 28. Dice en la Nueva Traducción Viviente: está bien,
pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Y escuche lo que les dice al final: apúrense y oren por mí. Qué interesante este ofrecimiento, ¿verdad? En otras palabras, es como si Faraón le estuviese diciendo a Moisés, porque como Moisés se mantuvo firme, no olvide lo que le dije al comienzo, se mantuvo firme frente a ese primer ofrecimiento. Entonces, ¿qué le tocó hacer Faraón? Ceder un poquito. Entonces le dijo: está bien, adoren a Dios, pero no se vayan muy lejos. Entonces ya los dejó salir de Egipto, ¿sí? Está bien, salgan de Egipto, pero no se vayan muy lejos. Solamente ahí hasta el desierto. Y vayan rapidito, hagan lo que tengan que hacer y se devuelven. Es como si Faraón les dijese: les voy a dar libertad de adorar a su Dios, pero no olviden a quienes ustedes pertenecen. Qué terrible. Satanás es tan osado que él va a buscar quién dentro del cuerpo de Cristo está por ahí todavía teniendo crisis de identidad. Por eso es tan importante que usted sepa, mi hermano, mi hermana, quién es en Cristo. Una de las herramientas más poderosas para hacer guerra espiritual no es gritar y ofender al diablo con palabras menospreciativas. Esa no es la clase de guerra espiritual eficaz. Una de las estrategias y de las herramientas más poderosas que hacen temblar a Satanás y su reino es cuando un cristiano sabe quién es en Cristo Jesús. Identidad. Lo mismo sucede en el plano natural. Cuando un hijo ha sido criado con una sana identidad, afirmado por su papá, por su mamá, cuando enfrente la realidad del mundo, venga lo que venga, sabrá quién es. Sabrá quién es. Porque hay tanta crisis de identidad hoy en día. Porque hoy en día uno ve seres humanos que ni siquiera ya no se comparan con el sexo contrario, sino que ya se comparan con un animal. Ah, es que yo soy una vaca, ¿sí? Sí, eso está pasando. Parece increíble, pero está pasando. Otros se están identificando con objetos. Y muchas cosas que parecieran una locura, pero eso obedece a lo que está sucediendo. Hay una crisis de identidad. Y el diablo sabe que si él logra generar una confusión en quién eres tú, te va a poder seguir esclavizando, te va a poder seguir atacando, te va a poder seguir haciendo de lo que él quiera hacer contigo. Por eso Faraón le dice a Moisés: está bien, vayan y adoren, está bien, salgan de Egipto, pero no se vayan lejos. Y entonces, como para que Moisés como que baje la guardia, le dice Faraón estratégicamente: ay, de paso ore por mí. Eso se llama sutileza. Faraón sigue insistiendo en su dominio sobre ellos y entonces va a apelar a la estrategia del sigilo, pidiéndole que también ore por él. Satanás va a buscar estrategias para mostrarse como una ovejita mansa, como una persona que necesita también que usted interceda por él. Va a buscar maneras, estrategias, personas. Tenga cuidado, discierna. A mí me han llegado personas que me han dicho: pastor, ore por mí. Y el Espíritu Santo me dice: no lo haga. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque detrás de esa petición lo que hay es un engaño. Viene detrás una intención de manipulación. Por eso hasta para eso uno tiene que tener discernimiento, mis hermanos. Entonces la propuesta satánica, a través de este segundo ofrecimiento que le hace Faraón a Moisés, está teniendo éxito en este tiempo. Podemos estar entonces allá y también podemos estar acá. Eso es lo que prácticamente está queriendo decir Satanás a través de ese ofrecimiento. Parece que hemos creído la mentira de que es posible adorar a Dios en la iglesia y al mismo tiempo servir al faraón en el mundo. Eso no es posible.
¿Cuánto creyente viene un domingo a la iglesia y adora a Dios, le diezma, le canta, juiciosito se sienta a recibir la palabra, pero tan pronto sale de la iglesia es como si se le reseteara su mente, su corazón y su espíritu, y vuelve a caer en el mismo estado de desobediencia, de rebeldía, de insensibilidad espiritual, y sigue haciendo exactamente las cosas que Dios espera que cambie. ¿Por qué? Porque ha aceptado el ofrecimiento, este segundo ofrecimiento faraónico lo ha aceptado y se ha convencido de que puede hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Vuelvo y les digo, mis hermanos, como lo dijo también el apóstol Santiago, mis hermanos, esto no puede ser así. Nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. No caigamos en el pecado de Sansón, porque cuando mezclamos lo santo con lo profano terminan sacándonos los ojos. Cuando empezamos a jugar en que puedo manejar estratégicamente las dos cosas, lo de Dios y lo del mundo, tratando de quedar bien con todos, de quedar bien con Dios y de quedar bien con el mundo. Cuando juego ese juego satánico, voy a perder mi capacidad de ver las cosas espirituales como son realmente. Me vuelvo insensible, me vuelvo un ciego. Tengamos cuidado, mis hermanos. El llamado de Dios en este tiempo para su iglesia es: salid de en medio de ella, pueblo mío. Amén. Tenemos que salir de ese sistema faraónico, de ese sistema esclavizante, de ese sistema que quiere controlarnos. Pablo directamente nos dice que debemos desprendernos totalmente de nuestra antigua manera de vivir. La idea es que salgamos de Egipto y que salgamos lo más lejos posible. Bueno, y la idea no es solamente que usted huya de Egipto, del sistema del mundo, sino que se enfoque a adorar a Dios en el monte que Él estableció. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés: mire, la señal que te doy de que te he enviado a rescatar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto es que camino a 3 días ustedes me adorarán en este monte? O sea, el Señor no solamente nos saca o nos insta a salir de Egipto, sino que también Él nos tiene un propósito, un destino. Él no simplemente nos dice: síganme y ahí vamos mirando a ver qué va pasando. No, la vida en Dios es una vida con propósito. La vida con Dios no es una vida accidentada o de azar. Es una vida donde, dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Efesios 4, 22 al 24, en palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, dicen: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, hay que hacer un corte. Eso es lo mismo que el matrimonio. La pareja que, por ejemplo, dice: me voy a casar, pero quieren seguir viviendo bajo la cobertura de los papás o bajo la cobertura de los suegros, van a tener problemas tarde o temprano, porque no han cortado. Lo mismo pasa con ese creyente que dice: sí, yo me gustan las cosas de Dios, qué bonito ir a la iglesia, me gusta ir a escuchar prédicas, me gusta la alabanza, me encanta, porque es que cuando yo voy a la iglesia y empiezo a cantar el Señor, me desconecto y entrego todas mis cargas. Y bueno, y utilizamos esa parte, algo así como nueva era, ¿no? ¿Sí? Para desfogar de pronto las malas energías. Y hoy hay mucho cristiano que utiliza esa jerga, ese lenguaje. Pero resulta que está desubicado en esa perspectiva, porque no se trata de eso. Se trata es de empezar a tener una conexión directa con Dios, y para conectarnos directamente con Dios necesitamos cortar con las cosas pecaminosas de la carne, del diablo y del mundo. Dígame amén a eso, por favor. Hay que cortar con esas propuestas faraónicas. Por eso es que dice en el versículo 23: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tiene que haber una metanoia, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad.
Si ahora eres cristiano, pues tienes que pensar muy diferente sobre aquellas cosas que antes considerabas que eran normales. Ahora tienes que saber que no son normales, son pecado. Y tenemos que empezar a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La única manera de renovar la actitud de nuestra mente no es a través de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que te insisto tanto, amada iglesia, que cultives tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. El creyente que no cultiva su comunión con el Espíritu Santo está condenado prácticamente a desarrollar una vida cristiana carnal. Y vivir un cristianismo carnal es perder el tiempo. Mejor váyase para el mundo. Mejor váyase para el mundo y aproveche bien el tiempo y dele rienda suelta a sus apetitos y todo. Y ya usted sabe lo que le va a pasar después. Pero no viva un cristianismo religioso, fanático en sus fuerzas, porque se va a cansar, porque se va a frustrar y de todos modos no va a poder ir al cielo. Y entonces ni acá ni en el otro lado va a poder disfrutar. Por eso es que la vida en Cristo se vive es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi mente será transformada por el poder del Espíritu Santo. Si me la paso haciendo es esfuerzos humanos, si yo mismo empiezo a buscar la manera, yo tengo que cambiar mi manera de pensar y empiezo a buscar estrategias supuestamente para reemplazar patrones de pensamiento desde mi capacidad, me voy a frustrar. La única manera para poder tener metanoia es muriendo. Debo morir en Cristo Jesús para que ahora la vida del Espíritu sople en mí y la vida de Cristo se manifieste a través de mí. Pero eso es lo que mucho creyente hoy en día no quiere experimentar: morir al pecado. Tenemos dos ofrecimientos que esclavizan hasta ahora, que le hace Faraón a Moisés. Pero como Moisés, como les dije al comienzo, se mantuvo firme frente a esos ofrecimientos y se mantuvo fiel al mandato que Dios le delegó, pues el mismo Faraón le toca ir cediendo. Y entonces viene la tercera oferta. Éxodo 10, versículos 10 y 11. Dice: el Faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes, si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. En otras palabras, eso está bien complicado. Está bien complicado que yo permita que ustedes se vayan todos. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Y luego dice: jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Y entonces el Faraón los echó del palacio. Este ofrecimiento es como si Faraón le hubiese dicho a Moisés: bueno, ya que no quieren adorar dentro de mi reino, y ya que también les di permiso de que se fueran de Egipto, pero no tan lejos, está bien, entonces váyanse lejos y vayan y adoren a su Dios. Pero qué pena, se me van solos. Solos los hombres me dejan a sus niños. La oferta del Faraón es esta: está bien, vaya y adore como usted quiera, como usted está acostumbrado, como a usted le gusta. Pero ¿para qué va a involucrar a los suyos? Eso de la adoración a Dios debe ser algo muy personal. Cada uno debe decidir cómo adorar a su Dios y a qué Dios quiere adorar. Ese es el ofrecimiento faraónico. Ahora, quiero que entendamos, porque este ofrecimiento es muy delicado. Pero lo más delicado es que estamos como iglesia cayendo en la aceptación de este ofrecimiento. Los hijos que no rescatamos del sistema del mundo, que es el sistema faraónico, el sistema de egipcio, esos hijos van a terminar convirtiéndose en enemigos que nos van a avergonzar. Esos hijos que nosotros descuidamos, esos hijos que nosotros no le prestamos atención para formarlos
educarlos, disciplinarlos en el temor del Señor, son los que el día de mañana se van a convertir en nuestros jueces, se van a convertir en los que van a estar señalándonos y atacándonos. Por eso la responsabilidad tan enorme que nosotros los padres tenemos con nuestros hijos. Una responsabilidad muy grande. Y no tienen que estar pequeños. Ahora, si están pequeños, es la edad más oportuna y apropiada para no bajar la guardia, papá, mamá. La edad en la que ellos estén pequeños es donde más tenemos la posibilidad de formarlos, de educarlos, de poder colocar semillas de vida, semillas de espirituales correctas para que cuando crezcan esas semillas germinen y den un fruto abundante. Pero si sus hijos ya son grandes, no se rinda. Usted debe seguir siendo intencional en colocar esas semillas.